Bueno, gracias nuevamente por acompañarnos y continuando con el tema número 5 de los fundamentos de la fe y considerando la gran necesidad de la obra de Cristo. Les quiero presentar estos dos pensamientos que nos ayudarán a comprender tal necesidad. El primero de ellos es la universalidad del pecado y el segundo, la necesidad de la resurrección. Entonces comencemos primeramente hablando de la universalidad del pecado. ¿De qué se trata esto? Desde el jardín del Edén, desde la caída, toda la raza humana lleva la culpa, la condenación y la consecuencia del pecado. Todos. Todos quienes han nacido fuera del jardín, desde Adán, todos llevamos la condenación debido al pecado. Las Escrituras expresan en detalle el carácter universal del pecado, la raíz del pecado y la solución. Los seres humanos son pecadores desde que son concebidos. Y eso, para la mayoría de nosotros, es algo un poquito difícil de poder concebir, ¿verdad? Porque uno mira, por aquellos que tienen nietos, miran a sus nietos de que son guaguitas o babies, ¿cierto? Miramos a un hijo tierno y se nos hace difícil aceptar el hecho de que ellos son pecadores. La Biblia nos dice desde que somos concebidos en pecado. Pero tal vez no es tan difícil llegar a concebir eso cuando ya no tienen ni un año y ya uno se da cuenta que ellos actúan en forma egoísta, ¿verdad? Crecen un poco más y ya están mintiendo. Y usted dice, bueno, yo ni siquiera nunca le enseñé a mentir, ¿verdad? Es porque somos concebidos en el pecado. Y el hombre más sabio que ha habido en el mundo, después de Jesucristo, el rey Salomón, nos dice en Eclesiastés, capítulo 7, verso 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso es totalmente consistente con toda la verdad bíblica, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Está en totalmente sintonía con esta verdad. Por otra parte, en el Salmo 14, el rey David nos da una descripción realista de la universalidad del pecado. Dice en el Salmo 14, dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Terrible reflexión, ¿verdad? Acerca de la realidad del carácter universal del pecado en la vida del hombre. Universalmente todo el mundo reconoce que hay un problema con la maldad. Yo creo que nadie puede negar eso. Hemos sido receptores de la maldad, alguien nos ha engañado, alguien nos ha hecho un mal, nos han robado y también nosotros hemos hecho lo nuestro, ¿verdad? No hay duda que el pecado afecta la mente, la voluntad y los afectos. Pensemos en el amor. Esta mañana estaba teniendo una conversación con alguien quien decía que estaba hablando con un familiar que decía, bueno, Dios tiene que hacer esto por mí porque Él es amor, por cierto. O sea que en pocas palabras, ya que Dios es amor, yo puedo pedirle lo que yo quiera, cuando yo quiera, donde yo quiera. Suena como que la persona es soberana, ¿verdad? Y ya aprendimos durante los primeros 3 meses de este año de que Dios es soberano. Dios, dijimos que no necesita a nadie, ¿verdad? Entonces llegamos a tener, debido al pecado, el cual ha afectado nuestra mente, la manera de procesar las cosas, la manera como sentimos, nuestra voluntad, nuestro corazón y nuestros afectos, todos ellos han sido contaminados, tergiversados, distorsionados y tenemos conceptos como el amor que es tan diferente a lo que Dios tiene, ¿verdad? Allá vemos cuando hemos ido a una boda, uno de los lugares clásicos que se lee en una boda es 1 Corintios 13. El amor es, ¿cierto?, benigno,
El amor es sufrido, ¿verdad? Y cuando Dios habla a través de Pablo y está hablando del amor, está hablando de un amor sacrificial. Totalmente diferente a lo que vemos hoy día en la sociedad, en lo que la cultura quiere que pensemos debido al pecado. En pocas palabras, no es solamente que el hombre peca. El mismo pecado ha distorsionado nuestra capacidad de autoexaminación precisa a la luz de la verdad de Dios. Típicamente todos nosotros llegamos a pensar de que somos mejores de lo que realmente somos. Es porque el pecado ha distorsionado aún esa capacidad de autoexaminarnos, de mirarnos al espejo y reconocer que muchas veces hemos actuado mal, que nuestro carácter no es lo mejor que hay. Y existen 3 razones para ello. El pecado, en primer lugar, el pecado ciega la comprensión humana. Lo vemos allá en 1 Corintios 2:14, donde dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Cuando está hablando del hombre natural, está hablando de un hombre o una mujer sin Dios, ¿verdad? Entonces no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En pocas palabras, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender las cosas que son de Dios. Las personas aún pueden aún razonar, pueden pensar, pueden contribuir a la sociedad, ¿verdad? Pero en lo que se trata de pensar acerca de Dios, en lo que se trata de pensar acerca de sí mismas y de poder tener una comprensión acerca de su condición moral, está corrompida y está enceguecida. Otra manera como el pecado ha distorsionado nuestra habilidad de autoexaminación es que las personas se comparan en un sentido horizontal. No sé si usted lo había escuchado o se había dado cuenta de esto. En lugar de compararse con respecto a Dios, se comparan con otras personas. Yo no soy tan malo como los criminales. Nunca he matado a nadie, ¿verdad? Soy una buena persona y no le hago daño a nadie. Sin embargo, Dios nos dice en las Escrituras que debemos medirnos en referencia a su santidad, a su carácter. Esa es una medición objetiva. De otro modo, no habría nadie malo, por cierto, porque todos somos buenos de acuerdo a nuestra propia opinión, de acuerdo a nuestros propios estándares, ¿verdad? Pero cada uno es libre de elegir cuáles son esos estándares, ¿verdad? Allá en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzan a la gloria de Dios. ¿Se da cuenta cómo Dios quiere que nosotros nos comparemos ante su excelencia, ante su perfección? Y otra manera como el pecado ha distorsionado nuestra habilidad de autoexaminación es debido a la muerte espiritual. Es que realmente una persona que no tiene a Cristo en su vida está muerta espiritualmente. Esto nos lleva a compartir por unos breves minutos acerca de esta doctrina, de esta enseñanza que se llama la depravación total. La depravación total, creo que ya hemos compartido anteriormente acerca de este tema. Incluye la idea de la que las personas sin Cristo y aparte de su gracia están muertos espiritualmente. Es lo que vimos, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan allá en Génesis 2, capítulo 2, versos 16 y 17. Cuando Dios le dice a Adán, ¿qué le dice a Adán? De todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no podrás comer, porque el día que comieses, ¿qué dice? Morirás. Estamos hablando que no era una muerte física, porque Adán y Eva, después de comer de ese árbol, vivieron cientos de años después de eso. Está hablando de una muerte espiritual. Está hablando de una incapacidad de que Adán y Eva no podían
por ellos mismos, por sus propias obras, no podían reiniciar o restablecer, no podían nuevamente reconciliarse por sus propias obras con Dios. Tal fue el caso de que cuando fueron expulsados del jardín del Edén, ¿verdad? Dios colocó un ángel con una espada, ¿verdad? Para proteger la entrada. De esa manera, Adán y Eva estaban muertos espiritualmente en el sentido de que no había manera de cómo ellos podían nuevamente volver a caminar en comunión con Dios. Por ellos mismos, no. Y esa es la realidad de la humanidad hoy en día. No importa qué es lo que tú hagas, no importa ninguna buena obra que tú puedas hacer, no importa qué actos religiosos puedas hacer, por ti mismo, por tus propias obras, no puedes reiniciar, no puedes andar nuevamente en comunión con Dios. Y esto no significa que la depravación total no significa que las personas son tan malvadas como podrían ser en su máxima expresión. No significa eso. Más bien significa que cada aspecto de la naturaleza humana ha sido contaminada, ha sido distorsionada, afectada por el pecado y es incapaz por sí mismo de reconciliarse con Dios. Estamos hablando de cada área de sus vidas, de su mente, de su corazón, sus afectos, su voluntad. Todo ha sido contaminado por el pecado. En pocas palabras, el hombre es esencialmente impulsado por principios erróneos y que es completamente incapaz de amar a Dios o de hacer algo por sí mismos que merezca la salvación. Yo creo que, honestamente, pienso que cuando Jesús lloró, y es el verso más corto de la Biblia, lloró en esa etapa cuando iba camino a resucitar a Lázaro, pienso que lloró por ver lo que el pecado hace en los seres humanos, la muerte. Y eso a todos nosotros, cuando miramos y hemos sabido acerca de circunstancias y asuntos, ¿verdad?, donde los matrimonios son destruidos, donde los hijos se van mal de los hogares, donde no hay comunicación y hay ruptura en las relaciones de las personas, debería causarnos mucho dolor, porque eso es lo que el pecado hace en el hombre. El pecado ha impregnado todos los aspectos de nuestro ser, por lo tanto, todos necesitamos de la gracia de Dios para ser redimidos. Ninguno de nosotros está exento de esa necesidad. Y quisiera compartir 3 versos, 3 pasajes de la Biblia, que de alguna manera hay muchos más, pero esta es una enseñanza y es una doctrina que está enseñada en ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Allá en Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pablo le está recordando a la iglesia en Efeso de que allá en el capítulo 1, él da un listado de todo lo que Dios ha hecho por ellos. Les dio vida cuando estaban muertos. Fueron elegidos, predestinados. Fueron sellados por el Espíritu Santo. Y ahora les recuerda, les dice, y Él recuerde que ustedes estaban muertos. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Por lo tanto, el resto del libro de Efesios habla de cómo vivir en una forma consecuente a lo que Dios ha hecho por ustedes. Luego, en Romanos 3, del capítulo 3, versos 10 al 12, Pablo citando al rey David, ya sea del Salmo 14 o del Salmo 53, que tienen más o menos el mismo contenido, dice, como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles,
no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Esas son las malas noticias. No podemos apreciar, nuevamente lo repito, no podemos apreciar la buena noticia de la salvación, la buena noticia del rescate, de la redención de Dios, si no apreciamos las malas noticias. Las malas noticias es el problema del pecado, es la humanidad, la universalidad del pecado. Y allá tenemos en Jeremías probablemente uno de los pasajes más conocidos que habla acerca de la depravación total. Dice Jeremías 17:9, dice, nada hay tan engañoso. Y me gusta esta traducción porque se acerca bastante a lo que es el lenguaje original. Allá es la traducción de la nueva versión internacional. Dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio, dice. ¿Quién puede comprenderlo? Una de las versiones en inglés dice que no solamente dice que no tiene remedio, sino que está más allá de, ya no puede recibir ayuda, está más allá de poder ser sanado, probablemente esa es una de las implicaciones. En pocas palabras, si no tiene remedio es porque está muerto, ¿verdad? En su condición natural sin Cristo, está hablando de la muerte espiritual, ¿verdad? Y cuando está muerto espiritual, la solución no son los buenos hábitos, no es un nuevo patrón religioso, no es que realmente, empecemos a pensar acerca de la psicología y la autoestima. ¿Vas a tener que empezarte a amarte a ti mismo más? Esa no es la solución. La solución que Cristo da, la solución bíblica, es que Dios va y Dios dice, yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu en ti y sacaré tu corazón de carne y pondré de piedra, sacaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne. La solución es radical. La solución no es nuevos hábitos, nuevos patrones de conducta. La solución es afuera con el corazón de piedra y pone el Señor un nuevo corazón de carne. Eso es lo que en el Nuevo Testamento se llama el nuevo nacimiento. Estos versos recalcan la profundidad de la corrupción en el corazón humano. No se trata solamente de malas acciones. No se trata de una travesura, no se trata de que, se me pasó, sino que incluso la esencia misma de lo que somos, nuestro corazón, aparte de la gracia de Dios, está completamente distorsionado. Vemos que esta doctrina ha estado presente aún de la época inmediatamente después de los apóstoles, desde la iglesia primitiva hasta hoy. Vemos a Ireneo de León, más o menos en el año 150, habla de eso en su libro Contra los herejes. Vemos más tarde a Orígenes de Alejandría, vemos a Juan Calvino en los años 1600, vemos luego inclusive a teólogos contemporáneos durante los últimos 100 años, Martin Lloyd Jones, vemos a John MacArthur. Todos ellos han comprendido esta verdad acerca de la naturaleza humana después de la caída. De modo que los salmistas, los profetas, los escritores del Nuevo Testamento, todos han insistido en que todos los seres humanos son pecadores, recalcando la necesidad de la obra de Cristo. De modo que la buena noticia es que Dios no nos abandonó en nuestra necesidad y en nuestra incapacidad. Él envió a Jesucristo a morir por el pecador como un sustituto. Él murió, el justo murió por el injusto, por nosotros, en cuyo sacrificio sería perfecto y a través de la cual la justicia de Dios sería satisfecha. Entonces, en primer lugar, le compartí acerca de la universalidad del pecado en referencia a la necesidad de la obra de Cristo y ahora, en segundo lugar, quisiera hablarle acerca de la necesidad de la resurrección. Para ello, le estaré llevando a través de dos pasajes. El primero se encuentra en Romanos 4:25, el cual dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En pocas palabras, para ser presentado justo delante de Dios, debe haber una expiación, ¿verdad?
Si no hay sacrificio de Cristo, no hay justificación. Y ningún justo se puede presentar delante de Dios. En 1 Corintios 15, del verso 17 al 22, dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más indignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, Adán, ¿cierto? También por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, una pequeña aclaración, lógicamente cuando dice, y si Cristo no ha resucitado, esta es una condicional retórica. Solamente unos versos antes, en el mismo capítulo, había una confesión, ¿cierto? Nuestro verso de memorización. Esa tradición que había sido transmitida, ¿verdad? De que Cristo murió y fue resucitado, ¿verdad? Por lo tanto, esta oración, esta frase que dice, y si Cristo no ha resucitado, es una condicional retórica solamente, para decir que ellos, para argumentar, aunque supongamos que Cristo no hubiese resucitado, ustedes todavía necesitan ser justificados. Todavía tienen un problema, y ese era el argumento que Pablo estaba presentando. Ahora, permítanme preguntarles, ¿qué sería del cristianismo si Jesucristo no hubiera resucitado? ¿Qué sería del cristianismo si Jesucristo no hubiese resucitado? El verso anterior nos señala que si ese hubiese sido el caso, nuestra fe sería falsa y todavía estaríamos en nuestros pecados, queriendo decir que todavía seríamos esclavos del pecado, estaríamos perdidos, sin perdón y sin esperanza. La resurrección impacta la necesidad del cristianismo, al menos en los siguientes aspectos. Primero, el nacimiento de la iglesia. Históricamente, la iglesia y con ella el cristianismo comenzaron a existir después de la resurrección. Sin la resurrección, los discípulos estaban totalmente esparcidos, sin esperanza, a la fuga y con sus sueños totalmente rotos. ¿Y cómo sabemos esto? Lo vemos en una de las historias más hermosas. Bueno, para mí personalmente, la historia de Jesús y los discípulos que iban camino a Emaús en Lucas 24. Todavía me estremece cuando la leo y veo algunas películas, pequeños cortos de ese encuentro. Porque Jesús había muerto y estos dos discípulos de Jesús iban camino a Emaús y Jesús se les acerca a ellos y les hace una pregunta. Siempre se ha dicho que buenos maestros hacen preguntas muy provocadoras y no es la excepción con el Señor Jesús. Les dice, ¿qué son estas pláticas que ustedes tienen mientras van de camino? Y lo que les quiero decir, la condición de los discípulos en ese momento, quienes todavía no sabían que Jesús había resucitado, era esta. Dice en el verso 17, se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Y ustedes saben, la expresión del rostro es una expresión del corazón, ¿verdad? Sus rostros cargados de tristeza. ¿Y por qué? Más adelante en el verso 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ellos todavía hasta ese momento pensaban que el Mesías venía en esa venida, venía a liberarlos del dominio que había de Roma, ¿verdad? Así que estaban cargados de tristeza. Fue solamente después que Jesús se le apareció
Luego de haber resucitado, que los discípulos se reunieron como una comunidad de creyentes, totalmente convencidos de su mensaje. Atrás quedó el miedo, atrás quedaron los miedos de la persecución, los miedos de la muerte, y allá comenzaron en el poder del Espíritu Santo a testificar y a predicar del Evangelio de Cristo y de sus experiencias personales, ¿verdad? Por lo tanto, ya nunca más hubo miedo a persecución ni a la muerte. Así que, en primer lugar, la resurrección impacta a la necesidad del cristianismo, dando lugar al nacimiento de la iglesia, y ahora, en segundo lugar, la resurrección es parte de la solución para el problema humano con el pecado. La resurrección es parte de la solución para el problema humano con el pecado. El pecado conlleva 3 áreas de expresión. La primera, causa que seamos ignorantes acerca de Dios. En segundo lugar, causa que el pecado nos separa de Dios. Somos alineados con respecto a Dios. Y en tercer lugar, nos hace incapaces e impotentes de vivir para Dios. Así que en primer lugar, causa que seamos ignorantes acerca de Dios, y la respuesta a esta expresión del pecado es la encarnación. Y lo vimos en nuestro tema anterior, ¿verdad? Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando usa el griego, Juan dice, en el principio era el logos era con Dios, el logos era Dios. Queriendo decir que la palabra y la persona de Jesucristo son aspectos inseparables de su divinidad, ¿verdad? No podemos separar la palabra de la persona. Por lo tanto, en la encarnación conocemos a Dios a través de las Escrituras y a través de Jesucristo. Esa es la respuesta a esta primera expresión del pecado. En segundo lugar, el pecado nos separa de Dios, y la respuesta de Dios es la crucifixión. A través de la crucifixión, Dios hizo expiación por el pecado. El pecado es removido, y ahora, según Pablo, lo que dice en Efesios 2:13, dice, quienes en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Así que, en tercer lugar, otra área de expresión del pecado es que nos hace impotentes e incapaces de vivir para Dios. Y la respuesta de Dios a esa necesidad es la resurrección, la cual no solamente es una prueba de su divinidad y del valor que tiene su muerte para los pecadores, sino que es una promesa y es la prueba de una nueva vida. Y ahora, en Cristo, tenemos el poder de vencer el pecado. Antes de conocer a Cristo, no podíamos, ¿verdad? Éramos esclavos del pecado, se había una oportunidad de robar, eso es lo que hacíamos, ¿verdad? Se había una oportunidad de mirar a otra mujer, eso es lo que hacíamos, porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora en Cristo somos libres, ya no somos esclavos, y el mundo nunca más será el mismo, debido a la resurrección de Jesús. En conclusión, vivir en esta condición natural de la muerte espiritual como resultado del pecado es realmente como tener una enfermedad grave a la vista y al mismo tiempo tratar de ver claramente. Pero vemos todo distorsionado, porque nuestro problema a la vista es grave. Por lo tanto, sin Cristo los pecadores no pueden percibir con claridad la santidad de Dios y su propia corrupción debido al pecado. Como no pueden ver su triste condición pecaminosa, van camino al barranco y no lo saben. Van camino al barranco y no pueden apreciar la obra de Dios a menos que el Espíritu Santo ilumine sus mentes. A través de las Escrituras, y les convenza de pecado y cambie sus corazones. Sin esta obra de gracia, puede que las personas reconozcan en algún momento una falta, un pecado. Sin embargo, no pueden aceptar la realidad de que toda la humanidad es caída desde Adán, toda la humanidad, y que el pecado ha penetrado todas las áreas
de la naturaleza humana. Como decía John MacArthur en el audio correspondiente a este tema, el cual lo envié, lo publicamos en nuestra página de Facebook, dice, esto es lo que dice: si Cristo no es mi sustituto, entonces sigo ocupando el lugar de un pecador condenado. Si mis pecados y mi culpabilidad no son transferidos a Él y Él no los recibe, entonces se quedan conmigo. Si Él no se ocupó de mis pecados, entonces tengo que hacerlo yo. Y si Él no cargó mi condena, entonces debo soportarla yo. No hay ninguna otra posibilidad. Ahora déjame hacerte una pregunta, solamente para ir terminando con este tema. ¿Qué le debes al pecado? ¿Acaso el pecado te ha hecho tan feliz? ¿El pecado merece tu lealtad? ¿Tan bueno ha sido el pecado contigo? ¿Ha traído tanta felicidad? El pecado es un tirano malvado. Lo único que desea es hacerte esclavo. Y tu única esperanza es correr hacia el Salvador, quien te espera con los brazos abiertos. Jesucristo. Y recibir su gracia, su amor, su libertad y su perdón. Así que el Señor te bendiga y ojalá que esta reflexión quede resonando en tu corazón, en tu mente. ¿Qué le debes tú al pecado? Piensa en eso. Así que el Señor te bendiga y nos estaremos viendo en nuestra próxima sesión.